Muy buenas noches, Dios les bendiga, gracias a Dios. Estamos una vez más transmitiendo la palabra del Señor con esta serie de estudios bíblicos que tenemos como tema algunos predicadores del Nuevo Testamento. Y esta es la segunda entrega. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude y esta palabra sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado y la oportunidad de leer tu santa palabra. Ayúdanos, guíanos y que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. En esta ocasión tenemos en la palabra del Señor dos predicadores con el nombre de Felipe. Uno fue Felipe el apóstol y otro fue Felipe el diácono. Gracias a Dios tenemos en la palabra del Señor alguna información precisamente para que conozcamos a estos predicadores y sepamos un poco de lo que ellos hicieron en la obra del Señor. Damos lectura primeramente a la palabra del Señor y lo hacemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, su versículo 3. Y aquí nos dice: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. En este versículo nos habla acerca de cuando el Señor hizo el llamado a sus discípulos. Y precisamente él, Felipe, fue uno de los apóstoles. En la información que podemos encontrar, vemos que era de Betsaida, y esto lo podemos ver en el Evangelio San Juan, capítulo 1, del versículo 44 al 51, tenemos información de Felipe. Y dice: y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Así que en esa ciudad, estas personas tenían conocimiento de que el Mesías iba a venir. Y eran personas que se ocupaban en saber y en buscar, en lograr información acerca del Mesías. Y la palabra del Señor nos muestra
que Felipe no se quedó callado. Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En este pasaje nos muestra que Felipe le gustaba y se interesaba en las Escrituras, porque cuando encuentra a Natanael le empieza a decir: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así que desde ahí él ya tiene conocimiento, y luego en los profetas también él tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor, y por eso pudo identificar al Mesías, porque ya tenía conocimiento por medio de la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros no descuidemos el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto es lo que Felipe estaba mostrando, que había encontrado en las Escrituras testimonio del Señor, y ahora lo identifica. Y vemos que lleva precisamente a Natanael hasta el Señor, hasta lograr que haya una conversación entre Natanael y el Señor Jesucristo, y de esta manera pues Natanael sepa que verdaderamente han encontrado al Mesías. También en San Juan capítulo 6, los versículos 5 y 6 nos muestra algo muy importante. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La palabra del Señor nos muestra que Felipe estaba cerca del Señor. Nos da a entender que él no se perdía las enseñanzas, no se perdía la palabra de Dios. Pero también nos muestra que en aquel momento fue probado. Fue probado a ver qué decía. Fue probado para ver su fe, su confianza en el Señor. De tal manera que la Biblia dice que el Señor le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él decía para probarle, porque el Señor ya sabía lo que había de hacer. Y de alguna manera esto era para que Felipe pudiera comprender más las cosas de Dios, porque Dios ya sabe lo que va a hacer, pero muchas veces hay estas pruebas para que nosotros también podamos entender el grande poder del Señor. La palabra del Señor también nos muestra que cuando las personas querían acercarse al Señor, Él estaba muy cerca y muy interesado. De aquí nos muestra que algunas personas querían ver al Señor Jesús, y entonces dice en San Juan 12:22, vino Felipe y díjolo a Andrés:
Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Esto es lo que la palabra del Señor nos muestra que hicieron aquellos discípulos cuando algunos griegos querían ver a Jesús. Se interesaron y fueron hasta el Señor y le dijeron que querían verle. Pero también encontramos que hubo una enseñanza precisamente para Felipe. San Juan 14, 8 al 11. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor le da esta enseñanza porque Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor le muestra que Él es la imagen visible del Dios invisible. Es la revelación completa de lo que es Dios. El Señor le explica a Felipe, que deseaba ver al Padre, que conocerlo a Él equivalía a conocer a Dios. Y la palabra del Señor, por ejemplo, nos muestra ahí en Colosenses 1:15, y dice: el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y también en Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Precisamente aquí nos hace la aclaración que el que conoce al Señor Jesucristo, conoce al Padre. Dice el apóstol Pablo: el cual es la imagen del Dios invisible. Y podemos ver todo lo que el Señor enseñó en su palabra y todas sus obras que Él hizo, que precisamente nos muestran el poder, la misericordia y el amor del Padre Celestial. Y también, como los demás discípulos, estuvo en el aposento alto. Y dice la Biblia en Hechos 1, 13 y 14: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Esto también nos muestra que este apóstol también estuvo ahí precisamente en el aposento alto, donde el Señor se manifestó derramando de su Espíritu Santo. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, porque también encontramos en la Biblia un Felipe que era
gobernante. Y solamente como un dato, en San Mateo 14:3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe, y pues había seducido a Herodías, que era esposa de su hermano. La persuadió para divorciarse y casarse con ella. Lo que la palabra del Señor nos muestra es que Juan el Bautista le dijo que no le convenía tener la mujer de su hermano, y de hecho este fue el motivo por el que Herodes mató a Juan el Bautista. Tenemos otro dato en San Lucas 3:1: y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano tetrarca de Iturea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Licias, tetrarca de Abilinia. Aquí nos muestra dónde gobernaba este hombre también llamado Felipe, pero que pues descendía precisamente de Herodes el Grande. Pero también tenemos en el libro de los Hechos a un diácono y evangelista. Este diácono también aparece desde el libro de los Hechos, capítulo 6, su versículo 5, de los versículos 5 al 8. Gloria al Señor. Bueno, primero vamos a leer Hechos 6:5, y dice: y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí la palabra del Señor nos muestra que lo eligieron para ayudar. Él iba a ayudar, ya que la palabra del Señor nos muestra que toda la iglesia se reunía, atendían a toda la gente, servían mesas, y llegó el momento en que fue necesario que hubiera más ayuda, porque había algunas quejas que algunos no eran atendidos como debería de ser. Entonces Felipe fue uno de los que fueron elegidos porque tenían estas características: llenos de fe y de Espíritu Santo, y fueron llamados para servir. Y la palabra del Señor nos muestra más adelante que no solamente sirvieron a las mesas, sino que empezó a desarrollarse un ministerio evangelístico en algunos de ellos, y entre ellos Felipe. Y dice el capítulo 8, los versículos 5 al 8, gloria al Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente y unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que vemos que
Felipe se convierte en un gran evangelista. Llega a Samaria y empieza a predicar la palabra del Señor. Empieza a hablarles a las gentes y las gentes empiezan a escuchar atentamente. También empieza a ver grandes milagros y maravillas por medio del poder del Señor. Y entre aquellas cosas que estaban sucediendo, había gran gozo en aquella ciudad, porque los que conocían al Señor se gozaban abundantemente, habiendo experimentado el perdón de sus pecados y habiendo visto o recibido grandes milagros. Pero también del versículo 9 en adelante nos habla de un acontecimiento también importante. Dice la Biblia: había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, el cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Nos damos cuenta que el poder de Dios se había manifestado de una manera tan potente que aún este hombre que había logrado engañar a la gente y se decía ser alguien, aún él mismo creyó, porque el evangelio es potencia de Dios para salud. Y también nos muestra en el capítulo 8 del versículo 26 en adelante del libro de los Hechos, otro acontecimiento. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén, y se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate junto a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase con él. Y en el cual de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco a Felipe y dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Bueno, hay algo que podemos encontrar aquí
en la palabra del Señor. Que Felipe, cuando oye de dónde estaba leyendo, de qué pasaje, de qué libro, dice que se tomó de esta escritura para hablarle del Evangelio, para hablarle del Señor Jesús. Y esto nos muestra que Felipe había estudiado las Escrituras, porque se tomó desde aquí para presentarle el Evangelio. Y esta presentación del Evangelio fue tan clara, pero tan clara para este hombre, que cuando llegó a donde había agua, dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y pues el requisito era: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la Biblia dice que descendieron al agua, le bautizó. Y la palabra del Señor nos muestra que pues se fue por su camino gozoso, porque ya había recibido la salvación, ya había recibido a Jesucristo como Salvador, ya había obtenido el perdón de sus pecados. Pero a lo que aquí encontramos también la importancia del evangelista, presentando el mensaje de salvación, predicando el Evangelio, presentando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y la palabra del Señor también nos muestra que en el libro de los Hechos, capítulo 8, su versículo 40, Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí nos muestra que se encontró en otro lugar y no desaprovechó la oportunidad, y por todas las ciudades donde iba pasando, iba predicando el Evangelio hasta que llegó a su casa. Así que donde quiera que se encontraba, hablaba de Jesucristo. Y vemos que el apóstol Pablo, en una ocasión, la Biblia nos muestra que lo visitó. Hechos 21:8 dice: y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí nos damos cuenta que Felipe se le dio el nombre de evangelista, y hace la aclaración que era uno de los 7 diáconos, aquellos que fueron escogidos para servir las mesas, pero Dios lo utilizó grandemente para llegar a ser un gran evangelista. Y en su casa, la Biblia nos habla de 4 de sus hijas, doncellas, quiere decir que no se habían casado, que profetizaban, eran usadas en las manos de Dios. Y entonces vemos a un evangelista, a un predicador, que también en su casa llevaba las enseñanzas, vivía las enseñanzas, y su familia también le servía al Señor. Y en todo esto podemos darnos cuenta que Felipe, en este caso primero el apóstol, se entregó completamente al servicio del Señor. Y Felipe, el diácono y evangelista, también se entregó completamente al servicio del Señor. No fue un servicio a medias, no fue un servicio que le faltara interés, no, fue un servicio que con todo el corazón llevaron a cabo estos hombres predicadores. Y esto nos enseña
que nosotros debemos servirle al Señor con todo el corazón y estar cerca del Señor, como lo tuvo Felipe el apóstol, que estaba ahí cerca, estaba ahí escuchando, estaba oyendo, estaba al tanto y estaba sirviendo. Esto es una de las cosas que no debemos pasar por alto, sino que debemos esforzarnos por estar cerca del Señor. Y donde quiera que andemos, como Felipe el diácono y evangelista, que podamos llevar a cabo el trabajo de evangelismo, donde quiera que sea, donde quiera que andemos, donde quiera que pasemos, evangelicemos como lo hicieron estos hombres de Dios. Y de esta manera, este evangelio seguirá siendo predicado a todo el mundo. Así que oremos y que Dios nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de estos hombres, por la enseñanza que aprendemos de sus vidas, de su trabajo, de su dedicación. Señor, ayúdanos a servirte de esta manera también, ayúdanos a servirte llevando tu palabra y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias te damos. Ayuda a tu pueblo de tal manera que sea un pueblo evangelista. Ayuda a tu iglesia, que sea una iglesia evangelista, llevando el mensaje de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.